La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, feliz año nuevo. Entramos de lleno a 2025 con un libro en blanco con historias por contar. Así que vamos a empezar por el principio, las perspectivas globales. ¿Qué le depara a la economía mundial en 2025? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se enfrentará la economía mundial en 2025? Anotemos una proliferación de riesgos que van desde las tensiones comerciales a las guerras y los problemas de deuda que podrían amenazar esa notable resistencia que se ha visto en los últimos años. Es el diagnóstico que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. A un par de semanas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el hombre que ha puesto de cabeza al mundo entero con sus comentarios desde que se supo presidente electo, el Club de las Economías Más Ricas, con sede en París, aplaude la reciente experiencia mundial de crecimiento estable e inflación en descenso, con sus riesgos de revertirse, pero advierte que acechan notables peligros en el horizonte entre las diferentes regiones y países que obligan a pensar en riesgos a la baja e incertidumbres. Álvaro Pereira, el economista en jefe de la OCDE, prevé una expansión del 3.3% de la economía mundial en 2025 y 2026. Lo que pronostica es importante porque es el primer vistazo que tenemos por parte de un organismo internacional a cómo se verán las perspectivas de crecimiento mundial con Trump de regreso en la Casa Blanca, con una lista de promesas más que cantadas que incluyen el aumento de las barreras con los principales socios comerciales. Dato curioso, el reporte en las 267 páginas de la OCDE, donde se detalla lo que le espera al mundo, no cita a Trump por ningún lado, pero sí menciona levemente los riesgos de las consecuencias de los posibles aranceles, cuando apunta a que el aumento de las tensiones comerciales y nuevos movimientos hacia el proteccionismo podrían perturbar las cadenas de suministro, elevar los precios al consumo y afectar negativamente al crecimiento. Del mismo modo, una escalada de las tensiones y los conflictos geopolíticos corre el riesgo de perturbar el comercio y los mercados energéticos, lo que podría alimentar subidas de los precios de la energía. Y todo lo anterior nos lleva a un punto importante: las decisiones en el campo político que deben ayudar a gestionar los riesgos en favor de dar rienda suelta a un crecimiento más fuerte, que resista y se sostenga, pero también las responsabilidades de los bancos centrales que van a ser determinantes frente a este panorama, con lo que la OCDE define como una acción concertada en materia de políticas monetarias, fiscales y estructurales. Llamémosle a esto la receta que le está dando la OCDE a los banqueros centrales, especialmente de los países desarrollados, en la que se inclina por mantener el tono de relajación para impulsar la economía. Pero todos sabemos que al interior de cada banco central aún se dan constantes debates sobre si es mejor mantener la prudencia y no ir tan rápido para evitar perturbar las expectativas de inflación o a los mercados financieros. Esto es el dato del día. Ahora hablemos de la deuda, la otra gran preocupación. Según la OCDE, los gobiernos deberían aprovechar este momento oportuno para arreglar el deterioro de sus finanzas públicas. Sus previsiones anticipan que todos los miembros del G7, salvo los más endeudados, que son Italia y Japón, seguirán aumentando su nivel de deuda en relación al PIB. Ese ratio alcanzará el 117% a finales de 2026, que son 9 puntos porcentuales más de lo que tenían antes de la pandemia. Otro país a seguir es Francia, que últimamente ha buscado calmar a los mercados con alternativas presupuestarias para reducir la incertidumbre política en medio de un entorno inflacionario y de crecimiento económico más débil de lo previsto, que amenaza con reducir los ingresos fiscales. Pero ese es solo un caso. Desde la OCDE, Álvaro Pereira le dijo en una entrevista a Bloomberg Televisión a principios de diciembre que la tarea, más bien necesidad de los países, es volver al rigor presupuestario, tener disciplina fiscal y volver a situar la deuda en una trayectoria descendente, independientemente del gobierno del que estemos hablando. En otras noticias. Hablemos ahora de Estados Unidos. La OCDE predice para su economía un ritmo sólido que se debilitará solo ligeramente hasta el 2.4% de 2025, todavía notablemente más rápido que el resto del G7. Respecto a su inflación, los economistas a mediados de diciembre elevaron sus previsiones del próximo año por las preocupaciones sobre los aranceles y ahora esperan un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed menos de lo que preveían hace un mes. Según la última encuesta mensual de Bloomberg entre economistas, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, avanzará un 2%
2.5% el año que viene. Esa previsión es superior a la proyección del 2.3% de la encuesta de noviembre. Ya sabemos que la Fed recortó en su última reunión de política monetaria del 2024, pero el consenso para este año espera que haya solo 3 recortes más en sus reuniones de marzo, junio y septiembre, y así dejar la tasa entre el 3.5 y 3.75% para finales de 2025. Para la mayoría de los economistas en jefe, los aranceles son una gran preocupación, aunque algunos factores ayudarán a mitigar el impacto, incluyendo cierta sustitución por productos fabricados en Estados Unidos y la fortaleza del dólar, como menciona James Knightley, economista en jefe internacional de ING, pero agrega que los exportadores sentirán las represalias y los consumidores en Estados Unidos sentirán una diferencia en su estilo de vida. Por ello, parece probable un entorno de mayor inflación y menor crecimiento. Se va fortaleciendo lo que desde el año pasado se ha venido cantando en torno a las amenazas arancelarias respecto al comportamiento de la inflación. Aunque los últimos sondeos empresariales revelan un fuerte repunte del optimismo en torno a las políticas de Trump, incluida una menor carga regulatoria, otros elementos como el aumento de los aranceles y los recortes fiscales que inducen la demanda corren el riesgo de mantener elevada esa inflación. A modo de comercial, de los países del G7 y conociendo cómo avanzará la economía estadounidense, por el otro lado tenemos a Alemania. La OCDE calcula que este país crecerá solo un 0.7%, lo que sería lo mínimo de cualquier miembro de ese club. Y ahora, hablemos del otro país que nos tendrá en vilo junto a Estados Unidos todo el año 2025. China. Desde la OCDE prevén que su economía se desacelere a un ritmo del 4.4% hacia 2026, frenada por el elevado ahorro y la persistente debilidad del sector inmobiliario. Los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja. Esto va en línea con lo que opina un destacado economista del país, Gao Shangwen, de SDIC Securities, quien dice que es muy probable que la economía de China experimente un crecimiento más lento de lo que sugieren las cifras oficiales, y para los próximos años, una tasa de expansión de entre el 3 y el 4% sería una previsión realista. Estas previsiones también se dan en un contexto en el que las autoridades de Pekín apuntan a un incremento del endeudamiento y el gasto público para 2025, con un giro de la política hacia el consumo. El último sorbo. ¿Y qué esperar de México en medio de este contexto? Bueno, las perspectivas empeoran, pero no para los organismos, bancos o economistas, sino para los propios mexicanos. Según una encuesta de Atlas Intel para Bloomberg News, publicada a principios de diciembre, aproximadamente el 47% de las personas consultadas dicen que la situación económica de México es mala frente al 44% del mes anterior. Esto quiere decir que los mexicanos se están volviendo recelosos sobre la economía, y a solo 2 meses de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, y destacando también un problema que podría empeorar mucho si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, promulga esos aranceles. La preocupación por la inflación también va en aumento, ya que el 44.5% de los participantes en la encuesta afirmaron que harán menos compras en los próximos 6 meses frente al 42.9% anterior. Sabemos cómo inicia México el 2025. Con una inflación rebelde frente a una política monetaria que aún lucha por acercarla al objetivo del 3%. Y por el lado de las finanzas públicas, a la expectativa de la promesa del gobierno de reducir el mayor déficit presupuestario que México ha visto al menos desde 1980. Aproximadamente el 56% de los encuestados dijo que la administración de Sheinbaum debería recortar el gasto en lugar de aumentar los impuestos. Y el 63% piensa que el gobierno debe respetar un techo de gasto para evitar un endeudamiento futuro, aunque ello conlleve una reducción del gasto social. Para los mexicanos, según esta encuesta de la firma Atlas Intel, de las más atinadas por cierto en los procesos electorales, la corrupción se considera el principal problema de México, seguida de la inflación y después la delincuencia. Lastimosamente, México se perfila como uno de los países con menor crecimiento económico en este 2025. No se preocupen, no me olvido de América Latina. De esta región hablaremos mañana. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.